Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva entrevista de este espacio El futuro empezó ayer. Hoy tenemos con nosotros a Carlos González. Buenos días, González. Gracias por atender nuestra llamada. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Carlos González es un investigador, es una persona que lleva toda su vida en el mundo del I+D+I. Concretamente, Carlos González es exdirector de I+D+I del CNTA, del Centro Nacional de Tecnologías Alimentarias, y actualmente es director de innovación en el Centro de Investigación en Nutrición de la Universidad de Navarra. Eso. Carlos, ¿qué es lo que más te ha sorprendido a lo largo de estas semanas? Es una pregunta para iniciar que le hacemos a todo el mundo, ¿eh? Bueno, pues muchas cosas, supongo, ¿no? Quizá lo que me ha sorprendido en sentido positivo es lo bien en general que la gente ha llevado este periodo de, digamos, de confinamiento, ¿no? Porque realmente, bueno, ves que todo el mundo se ha ajustado mucho a ello, ves que la gente se ha adaptado a comprar online, vamos, hemos hecho un cambio radical en la vida de una manera rapidísima y eso verdaderamente me ha sorprendido, pero para bien. ¿Para mal alguna cosa que te haya sorprendido? Bueno, para mal me ha sorprendido quizá que aunque la inmensa mayoría se ha adaptado muy bien, siempre hay una mayoría bueno, que no la ha llevado como se tenía que llevar, ¿no? Quizá un poco ese ruido de fondo que a veces se estropea, pero bueno, creo que en general ha ido la cosa bien. Carlos, posiblemente esta sea una de las pocas crisis en las que uno sale de la crisis con unos cuantos kilos de más. ¿Qué problemas de salud, qué problemas de salud crees que nos está generando este confinamiento y qué deberíamos hacer para paliarlo? Hombre, pues yo creo que efectivamente, vamos a ver, esta situación al final conlleva dos cosas. Una, disminuir muchísimo el ejercicio físico, el ejercicio, pero ya en la vida no estoy hablando de hacer deporte, sino estamos hablando de el caminar, ir al trabajo, el moverte, etcétera, ¿no? Y por otro lado, quieras que no, el estar mucho tiempo en casa hace que la gente primero, bueno, dedique más tiempo a cocinar, se da más el efecto capricho, el efecto de me voy a compensar, ya que estoy en casa, pues bueno, me voy a tomar una alimentación menos saludable o me voy a tomar más cervecitas de las que debería. Entonces, bueno, esto efectivamente va a llevar a que haya más peso, pero y sobre todo lo que va a llevar es a que gente que estaba en borderline, que cuidándose mantenía la glucemia bien, el colesterol más o menos en línea, etcétera, ácido úrico, etcétera. Todo este tipo de pequeñas patologías, pequeñas comorbilidades asociadas al sobrepeso, pues vamos a ver probablemente cuando salgamos de aquí que se van a exacerbar, ¿no? El otro día comentaba con otra persona, un poco en broma, digo, bueno, los análisis de post-crisis van a ser un poema, ver las estrellitas en el ácido úrico, en los triglicéridos, en el colesterol, etcétera, ¿no? Solución, pues probablemente volver a la vida normal, volver a cuidarse, volver a dieta saludable y hacer ejercicio, ¿no? Indudablemente lo ideal sería hacerlo durante el confinamiento, pero si no, después va a haber que hacerlo. Este año la operación bikini, si me permites la expresión, va a tener que ser bastante intensa. ¿Crees que la innovación científica podrá resituar en un plazo, vamos a decir, razonable las amenazas sanitarias en el nivel controlable en el que se habían conquistado las últimas décadas? ¿O estamos ya condenados a vivir con miedo el resto de nuestra vida? No, no, vamos, esto es una opinión mía muy personal. Yo creo que esto es una crisis, ha sido un aviso fuerte, probablemente porque hacía mucho tiempo que no nos pasaba una cosa de estas, ¿no? Estamos viviendo una especie de burbuja de falsa seguridad, ¿no? De decir, bueno, hemos acabado con las enfermedades transmisibles y en el fondo ya te mueres de cáncer o de un accidente de tráfico, ¿no? Pero bueno, las enfermedades seguían ahí y en otros países seguían, que no tienen nuestro nivel de sanitario, de vacunas, etcétera. No obstante, una cosa, por ejemplo, antes preguntabas que me ha sorprendido. Una cosa que me ha sorprendido es cómo muchísimos grupos de investigación, empresas farmacéuticas, gobiernos, se han puesto todos a una a desarrollar tratamientos o a desarrollar posibles vacunas. En un tiempo absolutamente récord, hay ensayos clínicos en marcha, se está recuperando
mediante herramientas modernas, moléculas que igual se habían dejado y que puedan servir para tratamientos. Es decir, ha habido una velocidad y una coordinación terrible para tratar de encontrar un tratamiento. Y si comparas esta crisis con otras infecciones que hubo en el pasado, hace no tantos años, con otros virus que aparecieron, hace 20, 25 años, desde que aparecía una nueva enfermedad hasta que sabíamos un poco qué era la enfermedad, pasaban años. Y en estos momentos, en un tiempo, en cuestión de semanas, meses, tenemos el virus secuenciado, sabemos se sabe ya por filogenética las diferentes familias que hay tratamientos experimentales en marcha. Es decir, la velocidad ha sido verdaderamente abrumadora. Entonces, yo creo que se lo va a solucionar, pero vendrán otras y estaremos más preparados. Volviendo al tema de la alimentación, Uh-huh. ¿cuáles son las tecnologías que nos van a sorprender y que van a proporcionar mejoras en el desarrollo de alimentos saludables? Pues mira, un poco en esa línea, el desarrollo de alimentos saludables yo creo que va a ir avanzando muchísimo. ¿Por qué? Porque hasta hace no muchos años, digamos que desarrollábamos alimentos saludables de una manera, vamos a decir, intuitiva, vamos, por decirlo de una manera. Sin embargo, toda la inmensa evolución que ha habido en diversos campos científicos nos está dando muchas pistas de cómo desarrollar esos alimentos saludables. Por poner ejemplos, en los últimos años, 4 o 5 años, ha habido un boom de interés por la microbiota, ¿no? Por las bacterias que tenemos en el intestino, el microbioma, etcétera. En estos momentos, con la bajada de costes, por ejemplo, de la secuenciación y de este tipo de técnicas ómicas, estamos en disposición de evaluar de una manera muy barata, por decir, comparada con lo que era antes, la microbiota de cada persona, ver cómo evoluciona, ver qué evoluciones están asociadas a enfermedades o qué evoluciones están asociadas a un estado saludable, y eso nos está permitiendo ya desarrollar alimentos, por ejemplo, que modulen la microbiota para evitar complicaciones asociadas. Por otro lado, muchos de los compuestos de los bioactivos que hay en los alimentos, que son beneficiosos o perjudiciales, hace unos años no conocíamos con tanta profundidad sus efectos. Cada vez sabemos más qué efectos tienen, qué mecanismos tienen, cómo se absorben, dónde llegan, y todo eso, todo ese conocimiento muy básico es el que va a permitir luego diseñar alimentos muy basados en la evidencia científica. Es decir, diseño un alimento saludable no porque por intuición crea que es saludable, más allá de lo clásico, sino porque sé que estos compuestos funcionan así y hacen este efecto, o modulan la microbiota de esta manera, y se ha visto que esto mejora pues diversas condiciones del individuo. O sea, yo creo que ahí va a haber, en ese aspecto, desde el punto de vista de la nutrición, una auténtica, está habiendo una auténtica revolución. Todo eso va a conllevar, además, nuevas tecnologías de conservación para no estropear esos compuestos, tecnologías más suaves que ya habían empezado a funcionar hace unos años, pero que se irán probablemente también imponiendo, porque una vez que hemos encontrado esos compuestos saludables, lo que queremos es conservarlos, preservarlos y no destruirlos. ¿Y esto cómo va a modificar los hábitos de consumo nutricional? Bueno, pues yo creo que puede haber en el futuro una modificación en el sentido de una mayor personalización, ¿no? Ahora está muy de moda la palabra personalizar, y es cierto que cada vez más vamos a ir hacia un entorno en que cada persona tenga digamos, su dieta, sus alimentos adecuados, etcétera, ¿no? No tanto recomendaciones globales, sino más en función de tus características y tus funciones. Eso realmente implica un salto cualitativo, porque va a significar que probablemente lo que es bueno para ti no sea bueno para mí o viceversa. Con lo cual, eso va a modular, por un lado, ese tipo de dietas. Y eso implica para la industria, por ejemplo, adaptarse a una capacidad de incrementar portfolios y de segmentar mucho más los mercados. Es decir, en lugar de lanzar productos muy generalizados, probablemente las empresas tenderán en un futuro a segmentar. Ya no te voy a decir que hagan un alimento para Carlos González, pero probablemente yo esté en algún segmento de población que seré un target para la industria. Cada vez segmentarán más, los productos serán como más enfocados a determinados grupos poblacionales. Esto de alguna manera, bueno, esto tiene que ver digamos, con los cambios en la industria, pero a nivel de los cambios en el consumidor, es decir,
Nuestros abuelos tenían cocinas de leña, un utillaje muy básico, y la preparación de la comida ocupaba un tiempo más que considerable, eran varias horas diarias. En nuestras cocinas ya hay frigoríficos, hay cocinas de inducción, hay microondas, hay robots de cocina, y utilizamos menos de una quinta parte del tiempo que utilizaban nuestros abuelos en preparar y en consumir nuestros alimentos. ¿Cómo te imaginas la cocina de nuestros hijos y de nuestros nietos? ¿Cómo se va a envasar? ¿Cómo se va a conservar? ¿Cómo se va a preparar para su consumo? Me refiero no a la industria, sino cómo van a ser nuestras cocinas. Sí. Bueno, pues probablemente se irán popularizando, esto sí que es un ejercicio de ciencia ficción casi, ¿no? Pero yo creo que sí que se van a ir popularizando herramientas que a lo mejor ahora son de difícil acceso, ¿no? Porque esa misma personalización que te he hablado antes, la gente la va a querer también en casa. Entonces, ¿por qué no pensar en un futuro en el cual sistemas de impresión de comida puedan llegar a las casas de manera que uno se diseñe su propio producto? ¿Por qué no pensar en que esos, digamos, ese pool de compuestos o ese conjunto de nutrientes que son adecuados para mí vengan en una cápsula tipo cafetera y tengamos máquinas que nos permitan hacernos nuestro batido diseñado para nosotros específicamente? Y luego, obviamente, eso va a influir también mucho, que como dices tú, dedicamos muy poco tiempo, pero sí que probablemente, como entre semana tenemos muy poco tiempo y vamos a decir que vamos corriendo, es cierto que hay una tendencia a que el fin de semana hacer más tranquilidad, más cocinar, más desarrollar, y puede que probablemente que cada vez queramos tener, pues como te decía antes, ¿no? Haciendo un ejercicio un poco de ciencia ficción, quizá si ahora tenemos una Thermomix en casa, ¿por qué no en el futuro tener una impresora 3D de alimentos y desarrollar mi plato específico, tal? Es decir, yo creo que va a haber como una división. De lunes a viernes probablemente seguiremos teniendo productos y ahí va a ser muy importante el producto preparado, semi-preparado, rápido, etcétera, pero probablemente en los fines de semana o en los periodos de ocio querremos hacer nuestras cosas y probablemente tendremos acceso a una tecnología de una manera mucho más barata para hacer, digamos, pequeños experimentos culinarios en casa. Por ir terminando, Carlos, ¿cuáles consideras que son los principales retos y oportunidades para la alimentación humana en el escenario post-crisis? Bueno, pues yo creo que una de las cosas que hemos visto durante este periodo es que, fíjate, la logística del sector alimentario ha sido crítica, ¿no? Luego ha habido cambios de costumbres, es decir, yo hace poco leía que antes de la crisis solo un 2% de la gente hacía la compra, vamos a decir, online, y eso se ha incrementado exponencialmente. Creo que muchos de esos cambios vienen para quedarse. Eso va a implicar digamos, alimentos preparados con vidas útiles más largas, métodos de conservación que permitan probablemente distanciar las compras por logísticas, digamos, de caducidades más largas, pero claro, lo que no queremos es volver a producto muy procesado. Entonces, eso va a implicar que mucha gente empiece a darle a la cabeza para ver cómo hacemos productos procesados pero de manera saludable, pero que, digamos, permiten esa logística de compra más espaciada, de compra online, de almacenamiento de alimento en casa. Bueno, yo creo que por ahí van a ir muchos de los tiros. Muchas de las cosas no vamos a cambiar, volveremos a nuestras viejas costumbres. Pero es cierto que hay cosas que una vez que las pruebas igual te quedas con ellas. Y una de ellas puede ser el espaciar las compras, el almacenar producto en casa y, digamos, tener nuestra pequeña despensa o reservorio de alimentos. Y eso implica cambios en procesos productivos, procesos de conservación y logística. Y cambios en el consumo, Por evidentemente. supuesto, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus reflexiones y por la visión de cómo va a ser nuestros hábitos nutricionales. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros y cuidaos mucho. Y a todos vosotros, pues emplazaros una vez más a esta serie de entrevistas, a esta serie de El futuro empezó ayer. Muchas gracias.